Hola, muy buenos días chicos de noveno A, B, C y D. En este día estaré yo con ustedes impartiéndoles lo que es la clase del día de hoy, que son los géneros musicales. Acá tenemos nuestra agenda. Saludo, reflexión, contenido, indicador de logro, desarrollo de la clase, preguntas y respuestas. Bien, vamos a iniciar con lo que es la reflexión. Primero que nada decirles que es un gusto estar acá con ustedes y que de igual manera, si en algún momento pues ustedes tienen alguna dificultad, pueden contactar a señor Verónica o me pueden contactar a mí, ¿verdad? Ya sea que por Twitter, por correo electrónico o incluso por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si tienen un inconveniente, lo comunican. Muy bien, seguimos con lo que es la reflexión. Acá está. Nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida. Es bien importante que nosotros recordemos la esencia de nuestra humildad, ¿sí? La humildad del alma. Es bien importante ya que nosotros lo fortalecemos día a día con la misma fe que mostramos ante Dios. Debemos de ser capaces de querernos y aceptarnos a nosotros mismos si queremos ayudar a los demás de forma exitosa. Son las ilusiones y los sueños, la esperanza, las que nos permiten luchar y vivir. Es muy importante que nosotros nos querramos tal como somos, que nos aceptemos siempre, ¿verdad? Con nuestros defectos y virtudes. Sabemos que podemos tener algún obstáculo ahí, algún problema, y de repente pues no vamos a poder seguir adelante o nos vamos a retrasar un poquito, pero es importante que tratemos siempre de levantarnos y seguir adelante. Aceptémonos así como somos nosotros. Si yo sé que a mí, por ejemplo, voy a poner yo como ejemplo, a mí realmente me cuesta mucho lo que son los números e inclusive la tecnología, ¿verdad? Este nuevo ambiente en el que todos estamos trabajando, ¿verdad? Y tratamos de ser lo más bonita y presentable de la clase para ustedes, para que ustedes pues aprendan de otra manera, ¿verdad? Y de igual manera la disfruten. Entonces, estos son retos para nosotros y estos retos hay que saberlos afrontar, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar si yo tengo un fallo en esto. ¿Por qué? Porque así le voy a dedicar más tiempo. Voy a tratar de ser mejor. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Aceptemos nuestras virtudes, nuestros defectos y trabajemos en aquello que más nos cuesta. Es importante porque así vamos a poder ayudar a los demás de forma exitosa. Y pues los felicito, yo sé que ustedes el compañerismo sí lo manifiestan, sí trabajan en conjunto y ayudan a sus compañeros y eso es muy importante, ¿verdad? Hay que ser siempre solidarios con los demás y ánimo, hay que fortalecer el alma en estos días más que todo, ¿verdad? Confiemos en que Dios tiene la respuesta. Eso es con respecto a la reflexión o socioemocional que vamos a trabajar este día. Vamos a continuar posteriormente con lo que es el indicador y el contenido, ¿verdad? Muy bien, el contenido que vamos a trabajar el día de hoy son los géneros musicales del siglo XX y el indicador del logro identifica y explica los diferentes aportes artísticos y culturales de la música en momentos históricos determinados. Continuamos. ¿Qué es la música? La música es el arte relacionado con la combinación de sonidos vocales o instrumentos de melodías, ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes, como una expresión de la belleza, de la forma o de la emoción. Es bien importante que nosotros también recordemos un poquito
acerca de lo que hemos aprendido de música y que música surge desde los tiempos más antiguos, ¿verdad? Desde la prehistoria, cuando empiezan de alguna manera, a tomar instrumentos y a hacer ciertos sonidos, así como nace la flauta, ¿verdad? Las primeras que hicieron de hueso, tal vez de algún ave, etcétera, ¿verdad? La música popular se opone a la música académica y es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su sencillez y la corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales elevados, ¿verdad? Para ser interpretados, y se comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas. Pues puede afirmarse que la música popular surge en Europa con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace posible que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos musicales en serie y a venderlos a un precio razonable, llegando así a lo que es la clase media. Otro de los avances importantes en el desarrollo de este tipo de música se produce en el siglo XIX, gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono de Berliner, que permiten al público en general grabar su propia música o escuchar la música compuesta por los demás sin necesidad de asistir a un concierto en directo. Pero la verdad que no es hasta esa década de los 50 cuando la música popular alcance realmente la divulgación que tiene hoy en día gracias al desarrollo de muchos estilos de música, ¿verdad? Que vamos a conocer el día de ahora. Acá tenemos que la música se conoce como la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía, que resulta agradable a los oídos. En el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz de instrumentos musicales. Nosotros pues nos encanta la música, ¿verdad? Y esto pues nos gusta mucho ya que llevamos también una asignatura en el colegio y aprendemos mucho, ¿verdad? Sabemos que debemos de combinar ritmo, melodía y armonía, de tal manera que resulte un sonido agradable a nuestros oídos. ¿Qué es y para qué sirve la música? De forma resumida, se puede decir que la música sirve para expresar, escuchar, callar, cambiar, ser diferentes, ser iguales, unir, fortalecer, armonizar, equilibrar, definir, ser únicos, convivir, reflexionar, divergir, coincidir, motivar, apoyar, alcanzar, volver a intentar, imaginar, inspirar, etc. Todo eso es para lo que nos sirve la música. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros escuchamos música, dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontremos, pues esto nos va a hacer sentir un poco más melancólicos o nos va a hacer sentir pues más alegre y vamos a olvidar aquello que en el momento nos está entristeciendo, ¿verdad? Si escuchamos un tipo de música de acorde a cómo nos sentimos en ese momento. ¿Cuál es la importancia de la música? En nuestras vidas, en diferentes estudios a lo largo del tiempo, han demostrado que escuchar música tiene diferentes beneficios para nuestra salud. Son capaces de cambiarnos el estado de ánimo si estamos tristes, de reducir el estrés y de hacernos sentir mejor. ¿Qué quiere decir? Si yo me encuentro triste, ¿sí?, por alguna diferente razón, y me pongo a escuchar música, dependiendo del tipo de música que yo escuche, pues esto me va a hacer sentir un poco más alegre. O recuerdo ciertas cosas a través de lo que escucho, ¿verdad? En la música. Me remonto y me imagino
que puede ser justo en ese momento. Entonces puede ser que esto me relaje el escuchar música y olvide un poco la tristeza de ese momento. O incluso reduce el estrés, me relaja, dependiendo del tipo de música que yo escuche. Y así pues hace sentir mejor, ¿verdad?, a la persona. Acá tenemos un primer género musical que es el tango. El tango dice que es un estilo musical y una danza rioplatense propio de las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Rosario de naturaleza netamente urbana y renombre internacional. Musicalmente tiene forma binaria, tema y estribillo, y compás de 4/4. A pesar de que se llama el ritmo del 2/4, clásicamente se interpreta mediante orquesta típica o sexteto y conoce el bandoneón como su instrumento esencial. Es bien importante ya que este fue un estilo musical y una danza propia, ¿verdad?, de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, también del Rosario, de naturaleza pues urbana, y pues la coreografía diseñada a partir del abrazo de la pareja es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas con base a un argot local llamado lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente en las cosas del amor, que sienten los hombres y las mujeres del pueblo, circunstancias que lo emparenta en cierto modo con el blues, sin que ello obste por el tratamiento de otras temáticas, e incluso humorísticas y políticas, ¿verdad? Enrique Santos, uno de sus máximos poetas, definió el tango como un pensamiento triste que se baila con pasión, ¿verdad?, que se baila de manera sensual. Continuamos y tenemos lo que es el blues, cuyo significado es melancolía o tristeza. Es un género musical, vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de 12 compases, originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos, a principios del siglo XX. En los años 60, este género se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música estadounidense y occidental. Este género se desarrolló a través de las espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, narradas y gritos de campo. Entonces, tenemos que ciertamente el blues toma un punto muy importante. De igual manera, tenemos los orígenes de la música ranchera. Dice que estos pues datan del siglo XIX, pero fue desarrollado en el teatro nacionalista del periodo postrevolucionario de 1910 y se convirtió en el icono de la expresión popular de México, un símbolo del país que fue difundido con gran éxito por países latinoamericanos, especialmente con ayuda del cine mexicano en las décadas de 1940, 1950, 1960 y 1970, causando profundos arraigos entre los sectores populares y medios de comunicación. La música ranchera pues tiene bastantes intérpretes, ¿verdad? Entre ellos pues tenemos Pedro Infante, que incluso muere a corta edad, pero fue uno de los que deja un legado de la música ranchera.
fue un género popular, ¿verdad? Prácticamente mexicano. Los cantantes profesionales de este género de la ranchera desarrollaron un estilo extremadamente emocional, una de cuyas características consiste en sostener largamente una nota al final de una estrofa o línea, culminando en una terminación fundida. En cuanto a las letras, predominaron en un comienzo las historias populares relacionadas con la Revolución Mexicana, la vida campesina, los caballos, la familia, los bares y cantinas y las tragedias amorosas. Posteriormente, las temáticas se han centrado especialmente en el amor de pareja. Y como sucede con todo ritmo que se internacionaliza, su capacidad para contar historias populares se ha debilitado por cuenta de la presión de los productores musicales. Las rancheras han llegado a ser uno de los géneros más representativos de la música latinoamericana, evolucionando desde el escenario local y campesino hasta la conquista internacional. Los representantes famosos del género han sido, por ejemplo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Tito Huizar, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Antonio Aguilar, y ya en las décadas del 70 y 90, Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Pedro Fernández y Pepe Aguilar. Entre las damas, porque también hay damas, se destacan Lucha Reyes, Lola Beltrán, Flor Silvestre, Lucha Villa, Amalia Mendoza, la más conocida como la Taria Curi, María de Lourdes, Chabela Vargas, Ana Gabriel y la cantante española más mexicana, Rocío Dúrcal. Pues entre ellos son intérpretes de lo que es el género musical ranchera y hasta nuestros tiempos actuales, pues son muy famosos y se siguen escuchando, ¿verdad? Siguen agradando a lo que es la población, incluso, ¿verdad? No solamente en México, sino que fuera de México, pues son bien populares las rancheras, ¿verdad? Entonces dan otro sentido. Y como ya decimos, pues ahora actualmente, pues llevan mucho más al amor de pareja. Bien, este es con respecto a la música ranchera. Bien, después de la música ranchera continuamos con lo que es el rock and roll. Es un género musical nacido en la década de 1950, aproximadamente en el seno de la sociedad norteamericana, ampliamente popularizado por Elvis Presley. Es el resultado del intercambio entre otros géneros predecesores tales como el rhythm and blues, el country, el western, el doo hop y el hillbilly, etcétera, ¿verdad? La música rock o meramente rock es un género musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll. Suele interpretarse entre otros muchos instrumentos que ocasionalmente se adicionan con guitarra, batería y bajo. Muchos estilos de música del rock también utilizan instrumentos de teclado como el órgano, el piano o los sintetizadores. La música rock normalmente tiene un fuerte contratiempo y a menudo se centra en la guitarra tanto eléctrica como acústica. Pasamos a lo que es la nueva trova. Dice que es un movimiento dentro de la música cubana que emergió durante los años 60, después del establecimiento de la Revolución Cubana y sus consiguientes cambios políticos y sociales. Tuvo sus raíces en la trova tradicional, pero se diferenció de esta debido a que su contenido fue político.
en un sentido muy amplio. El estilo de la nueva trova posee una estrecha relación con la Revolución cubana, que se evidencia en sus textos, los cuales, según Elio Orovio, tratan de escapar de las banalidades cotidianas mediante la concentración en los ideales del socialismo, la injusticia, el sexismo, el colonialismo, el racismo y otros temas similares. Si nosotros le prestamos atención a mucho de las letras de la música, lo que son las canciones, vamos a ver que pues tiene un trasfondo y muchos de ellos se dan en contextos de guerra, ¿verdad? En contextos un poco hostiles, y en este caso la nueva trova se da en el contexto de la Revolución cubana, ¿verdad? Expresaban todo aquel sentir o todo su ideal de la misma injusticia y el colonialismo, racismo, entre otros, ¿verdad? Que era lo que expresaban estos cantautores o estos músicos. Continuamos con la música pop. Dice que en inglés pop music, contratación de popular music, es un género de música popular que tuvo su origen a finales de los años 50, como una derivación del tradicional pop, en combinación con otros géneros musicales que estaban de moda en aquel momento. Los términos música pop y música popular se usan a menudo de manera indistinta, aunque el segundo tiene un sentido más amplio, al dar cabida a otros géneros distintos al pop que se consideran populares, ¿verdad? Históricamente la expresión, ¿verdad?, no era entendida como un género musical con características musicales concretas. Lo catalogado como música pop apócope de Zika, pues dice que de música popular era entendida como lo contrario a la música de culto, a la música clásica. Bajo esta definición entraban géneros como el funky, el folk o incluso el jazz o el jazz. El pop era entendido como ese gran grupo de música para la gente de escasa cultura musical. Con el tiempo el pop ha ido ganándose su acepción como género musical independiente, librándose además del sentido peyorativo y negativo al que se le vinculaba. Este género musical recibe el nombre de música popular. Es el género más extendido entre la cultura juvenil de principios del siglo XXI, dejando atrás el género rock, aunque este tenga muchos seguidores y haya servido de influencia, sea directa o indirecta, a muchos intérpretes o grupos de música pop. También podemos decir que dentro del amplísimo género del rock existen intérpretes y bandas que en cierto momento suelen ser considerados con música pop. A pesar de este género absolutamente híbrido, las clasificaciones más conocidas y aceptadas son indie pop y pop comercial, pop electrónico y pop tradicional. La proliferación del pop y sus múltiples subgéneros hace imposible que estas clasificaciones representen divisiones puras. La música electrónica, pues es aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación en general. Se puede distinguir entre el sonido producido mediante la utilización de medios electrónicos de aquel producido mediante tecnología electrónica, la cual también puede ser mezclada. La electrónica, pues, en algún momento va quedando, digamos, un poco atrás, ¿verdad? Pero no significa que no tenga sus seguidores.
Este, pasamos a lo siguiente. Antes de retirarme, quizás hablarles sobre otros tipos de géneros musicales que existen, como son la cumbia, que es un género musical folclórico autóctono de Colombia, con variantes de carácter igualmente folclórico en Panamá. Surge el sincretismo musical y cultural de aborígenes negros y en menor escala de los europeos en la región del delta del río Magdalena, en costa caribe colombiana, con epicentro en la región de la población de El Banco, Magdalena hasta Barranquilla. También tenemos otro tipo de género musical que es la salsa, que es el nombre comúnmente utilizado para describir una mezcla de varios estilos de música cubana, y pues no es un ritmo sino un nombre comercial que se adoptó a principios de la década de los 70 para colocar bajo un techo una serie de movimientos que el público a nivel mundial confundía y no alcanzaba a diferenciar, como son los casos de la guaracha, el guaguanco, el mambo, el cha-cha-cha, bogaló y sobre todo el son en donde se afianca la misma. En 1933 Ignacio Pineiro utiliza Échale Salsita, ¿verdad? También tenemos otro género musical, el reggaetón, que es un ritmo latino influenciado por el hip hop de zonas latinas de Miami, Los Ángeles y Nueva York. Tiene bastante influencia de otros estilos latinos, como la bomba, la salsa, la champeta y sobre todo el merengue house. Nace a partir de las fiestas en las que el DJ pinchaba la cara instrumentales de los vinilos del reggae, poniéndolos a 45 RPM en lugar de a 33, haciéndolos más movidos para bailarlos, para que la gente pues disfrutara más el baile y las pistas no estuvieran solas. Y tenemos también el bolero, es un ritmo con raíces españolas, reinventado en varios países hispanoamericanos de la cuenca del Caribe, como Cuba, México, Colombia, Perú, Venezuela y otros. Muy bien, chicos. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, recuerda que no lloverá para siempre. El sol está ahí detrás de las nubes esperando que se muevan un poco para volver a brillar. Ten fe. No lo olviden, ¿verdad? La fe en Dios. Pronto todo pasará, ¿verdad? Los invito a que no se vayan. Seguimos con la clase. Vamos a ver un poco unos cortos videos que van después de la presentación sobre los géneros musicales, ¿verdad? Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un patio de Montevideo o Buenos Aires. El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo: «Vení, negra, bailemos un tanguito». No existía aún una música para esta nueva danza, pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez, aquella tarde, aquella noche, el cholo y la morocha o quienes fueran, lo que bailaron fue una habanera, pero bailaron un tango por primera vez. El mar dulce, el río de Solís, el río color de león. Alberga hoy en sus orillas a dos grandes capitales, Buenos Aires en la República Argentina y Montevideo en la República Oriental del Uruguay. El río divide y a la vez une ambas orillas.
Sin duda, las semejanzas entre los habitantes de Buenos Aires y Montevideo son mayores que las que existen entre ellos y el interior de sus respectivos países. Tal vez el mayor punto de encuentro entre porteños y montevideanos, por su origen, su desarrollo y su actualidad, sea el tango, marginal, arrabalero, nacido en las orillas de dos ciudades, el momento preciso en que nace, el tango se funde en los límites de la leyenda. En este mundo orillero, donde el asfalto se confundía con el campo, conviven el gaucho, típico habitante de la pampa, los negros descendientes de esclavos y los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, pero también turcos, rusos y polacos. Este universo de razas tan heterogéneas implicaba una amalgama de usos y costumbres tan variada que marcó no solo la forma de vida de los habitantes del Plata, su manera de pensar y de sentir, marcó también una forma de hablar original con la aparición del lunfardo y por supuesto las músicas y las danzas que aportaron negros, gauchos e inmigrantes terminarían confluyendo en la creación de un nuevo estilo. Toda la danza tiene un profundo contenido sexual. Se bailaba en lugares de mala vida, burdeles, prostíbulos y piringundines, en los cafetines, en las llamadas salas de baile y en las academias. Claro que este nuevo estilo no fue precisamente bien visto por las clases altas. El contenido erótico de la danza, sumado al entorno marginal, hizo que el tango se mantuviera durante mucho tiempo alejado del centro de la ciudad. Las damas de la sociedad no bailaban tango. Esta es la razón por la que podía verse por aquellos tiempos alguna pareja de hombres solos bailando en una esquina o tal vez en una fiesta familiar. El estilo va adquiriendo códigos más definidos y comienzan a aparecer los primeros autores. Es el período conocido como la Guardia Vieja. Los primeros tangos eran usualmente interpretados por pequeños conjuntos de flauta, violín, guitarra y a veces acordeón. El piano, probablemente debido a su porte y alto costo material, rara vez participaba en formaciones grupales, aunque sí era utilizado como instrumento solista. El bandoneón, que acabaría por convertirse en el emblema del tango en el mundo entero, debió esperar todavía un tiempo. Recién sería incorporado a las orquestas a comienzos del siglo XX. Fueron tres de los cultores más célebres de este estilo, los uruguayos Alfredo Gobi y Enrique Saborido, junto al argentino Ángel Villoldo, quienes llevarían el tango a París alrededor del año 1905. De manera paradójica, la introducción y el posterior y enorme éxito del tango en esa ciudad marcarían el fin de este periodo. A partir de este momento el ritmo se vuelve más pausado, el tono es más lánguido, más favorable para el cantante. Como la condena de una maldición. El tango se aleja del clásico 2x4, se hace más canción. También las letras van abandonando el tono picaresco que tuvieron en un principio para adquirir un carácter más dramático, pero también más profundo. Tu barro y miseria. Mi noche triste es considerado por muchos como el primer tango canción. Clavado a tus calles igual que a una cruz. Casi simultáneamente ve la luz otra pieza que acabaría de transformarse en un verdadero himno del tango, en el tango de todos los tangos, La Comparsita, del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Es grabada por primera vez en Buenos Aires, en versión instrumental por su compatriota Alberto Alonso. Alcanzaría un éxito sin precedentes, llegando a ser la obra más difundida y versionada en toda la historia del tango. La Comparsita significa la culminación de un estilo y el fin de un periodo. Mi noche triste
señala el inicio de otro, que llega prácticamente hasta nuestros días. Es el período conocido como la Guardia Nueva. Es en este contexto que se inscribe la figura incomparable de Carlos Gardel, el mudo, el máximo ícono del tango que lo sintetiza y lo trasciende. Sin duda, uno de los más grandes cantantes de música popular de todos los tiempos. El origen de Gardel, como corresponde a una leyenda, es tan incierto como el de la historia del tango, llegando incluso a ponerse en duda su verdadero nombre, su fecha de nacimiento y su nacionalidad. Pero lo que resulta indiscutible es su profunda personalidad rioplatense. Nace así una verdadera poesía del tango, sonando en muchos casos con la voz del hombre común, utilizando elementos del lunfardo casi permanentemente. Ha dado lugar a verdaderos grandes poetas como Pascual Contursi, Celedonio Flores, Homero Mansi, Cátulo Castillo e incluso hasta filósofos como Enrique Santos Discépolo. En la década de 1930, coincidiendo con la desaparición física de Carlos Gardel y dictaduras militares mediante, el tango sufrió un cierto período de ostracismo, del que resurgió gracias al éxito de grandes orquestas y al talento de magníficos músicos como Aníbal Troilo y de cantantes como Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche o el oriental Julio Sosa. El tango también demostró una gran versatilidad. Puede cobijar y nutrirse de figuras tan disímiles como Rosendo Mendizábal, compositor del entrerriano, considerado por muchos como el primer tango de autor, o Astor Piazzolla, que llevó al tango hasta los límites de la experimentación. La danza ha tenido un enorme resurgimiento y existen, en ambas orillas del Río de la Plata, innumerables milongas y boliches donde bailar o escuchar un buen tango. Y así es que esta música, nacida de aquel baile entre el cholo y la morocha, en algún humilde patio de arrabal, llega hoy a uno de los más célebres y prestigiosos escenarios del mundo, el Teatro Solís de Montevideo. Hola, bienvenido a Escamilla García TV. La música ranchera es uno de los géneros más característicos de la cultura mexicana y que incluso se encuentra presentes en otros países, gracias a los músicos que se han encargado de llevarle al mundo un poco de este estilo musical. Yo voy a cantar esta canción para mí. Ahora en Escamilla García TV, le ha llegado su turno para darse a conocer ante ti, si es que no conoces mucho acerca de la misma. Te hablaré sobre las características más importantes que la han hecho ser lo que es, cuándo es que surgió y claro, cuáles son sus canciones y exponentes más representativos. No te lo puedes perder. Empezamos. Orígenes de la música ranchera. Este tipo de música se remonta al siglo XIX, no obstante, no sería sino hasta después de la Revolución Mexicana en el año de 1910, que alcanzaría su máxima expresión como parte de los gustos y costumbres del país. Posteriormente pasaría a formar parte de muchas películas de la Edad Dorada del siglo mexicano, haciendo surgir a muchos clásicos que hasta hoy en día no son olvidados por los amantes del género. Pedro Infante, actor mexicano de infinidad de filmes de dichos tiempos, saltó a la fama no solo por su talento al actuar sino por la interpretación musical que contribuyó a alzar aún más la fama de este estilo. Actualmente las rancheras siguen siendo parte de la cultura popular de México y se encuentran presentes en algunas películas actuales, telenovelas propias del país y nunca pueden faltar en las fiestas populares y celebraciones como bodas, cumpleaños y aniversarios, entre otros.
Características de la música ranchera. Los temas que abordan las canciones suelen ser románticos y sentimentales, llegando a hablar desde el romance feliz hasta el desamor, pasando por la pena de los amores no correspondidos y situaciones similares, que se suelen presentar en dicho caso. Otra temática recurrente es la que tiene que ver con la Revolución de México, al hablar de batallas, la vida en el campo y hasta las historias contadas en cantinas. Los lazos familiares también tienen su lugar dentro de las rancheras. El tiempo de ejecución de las canciones del género es bastante variable, yendo desde las que se caracterizan por sus compases rápidos y alegres hasta las que se distinguen por ir más despacio. No obstante, todas ellas se distinguen en general por seguir una estructura musical que se desempeña acorde a los compases. Los cantantes de música ranchera se distinguen a su vez por demostrar una técnica de canto muy singular, en la que denotan bastante sentimiento y acostumbran sostener notas muy prolongadas al terminar de cantar uno o varios versos de la canción. De la misma manera, es posible destacarlos por su vestimenta, que consiste en un traje típico de charro mexicano, conformado por un sombrero, un saco corto, pantalón ancho o falda a la rodilla en el caso de las mujeres, y botas para acompañar. El conjunto resalta también por sus detalles, como lo son sus bordados, e incluso ornamentas y botones de hueso o plata. Finalmente, en lo que respecta a la métrica que se utiliza al musicalizar el acompañamiento de las ranchers, existen tres tipos básicos que se encuentran presentes tanto en los éxitos actuales como en los clásicos. Exponentes de la música ranchera. Han sido muchos los artistas que contribuyeron al engrandecimiento de este género mexicano. Tenemos ejemplos como Lola Beltrán, llamada la reina de la canción ranchera, gracias a los muchos éxitos con los que cuenta dentro de este tipo musical. Gracias a ella, hasta llegó a ser conocido en países diferentes como Francia y Rusia. No volveré es una de sus canciones más recordadas y continúa estando entre los clásicos preferidos de muchos mexicanos, así como de gente de otras nacionalidades, en especial cuando se habla de penas de amores. Pedro Infante, conocido por ser uno de los famosos actores mexicanos de su tiempo, como ya lo mencionamos antes, también ha influido bastante en la música ranchera gracias a las canciones presentes en sus películas. Una de ellas es Amorcito Corazón, que forma parte del repertorio de muchos grupos de mariachi e intérpretes del género, desde que debutará en la cinta Nosotros los Pobres. Vicente Fernández, él es considerado por muchos el mayor representante de las rancheras a nivel internacional de nuestro tiempo, pues cuenta con una carrera de años y la preferencia del público de todas las edades. A pesar de que cuenta con infinidad de canciones rancheras, Mujeres Divinas es una de las que más le ha valido la admiración de sus fans y que siempre está muy presente en la memoria de los mismos. Alejandro Fernández, se trata de un cantante que sigue vigente en la actualidad y que ha incursionado también en el pop. Hijo de Vicente Fernández, cuenta también con una larga trayectoria en el mundo de la música, donde ha interpretado en su mayoría canciones rancheras. Entre sus más grandes éxitos se destaca Si tú no vuelves, que es uno de los que mejor representa a las rancheras modernas. Rocío Dúrcal, aunque nació en España, es conocida por haber cantado las rancheras como nadie, lo que hizo que también fuera muy querida por las personas de México. Ya te olvidé es una canción suya que todos conocen. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por haber visto el video, nos vemos la otra semana en un nuevo video, bye. Sean bienvenidos todos a la historia de la música pop. Y que el juego comience. La música pop, originada en pleno siglo XX, durante las décadas de los 50 y 60, en los Estados Unidos e Inglaterra. Empezó siendo un género tomando influencias de distintos elementos musicales de la época. Un género muy popular entre las personas muy jóvenes desde sus inicios. Durante los años 50, Chubby Checker popularizó el ritmo de la música pop con su Let's Twist Again. También, entre los 50 y 60, los Beatles, compuestos por John Lennon, principalmente su vocalista, fueron uno de los mayores exponentes de la música popular de aquella época. Influenciado profundamente por la cultura popular de aquella época. Durante los años 50, con la figura de Elvis Presley y otros importantes exponentes del rock and roll.
En los 70s, el género cobra un importante protagonismo, ya que se mezcla con diferentes elementos como el funk o la música disco. Y en la década de los 80s, cuando el género pop cobra fuerza y se introduce en el mundo del espectáculo como género musical. Durante los 90 surgieron gran cantidad de figuras muy populares dentro de la música pop. A finales de los 90, las boy bands, compuestas por más de 4 integrantes, se volvieron muy populares. Y ya a principios del 2000, muchas de estas bandas se desintegraron y sus integrantes tomaron carreras como solistas. Algunos tuvieron éxito y otros sencillamente desaparecieron de la escena. La música pop se puede considerar como un género musical ecléctico que no sigue una corriente definida. Toma diferentes elementos de todos los géneros musicales existentes para crear sus interesantes y pegadizos ritmos y melodías. La música pop es mucho más que coros repetitivos y pegadizas letras. La música pop está compuesta por una gran cantidad de subgéneros existentes en la actualidad, casi difícil de memorizar y de introducir en un grupo de pureza, ya que el pop se define en muchísimos estilos diferentes. Una gran variedad de estilos componen al pop y lo convierten en un estilo musical muy difícil de encasillar en un solo grupo. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Near, far, wherever you are, I believe that everybody dance now. Imagine all the people living. Saturday night, I feel the air is getting hot. Me everywhere, imagination, life is your creation. If you wanna be with me in a bottle, you gotta love me. Oh, they're totally crazy. Britney, bitch. Me, baby, one more time. I live for you. Just another day. Mi vida, get on me, baby, love me. Yo sigo aquí esperándote. Bueno chicos, esto ha sido todo de la clase de los géneros musicales. Espero que les haya gustado y les haya agradado mucho, ¿verdad? Que se hayan puesto a bailar un ratito ahí para distraerse. Bien, estos son ejemplos, ¿verdad? Cortos ejemplos porque no les puedo poner de todos, pero ustedes pues saben más de música, ¿verdad? Más a su edad. Así es que ánimo, y si tienen cualquier duda también, ¿verdad? En algún momento necesitan consultar algo, pueden comunicarse con señor Verónica o con mi persona, ¿verdad? También respecto a las clases que imparte Mineda a través de la televisión, si ustedes la sintonizan, en algún momento les surge una duda, pues comuníquenla, ¿verdad? Para poderles ayudar con respecto a eso. Y para finalizar, les agradezco mucho el que hayan estado en la clase a noveno A, B, C y D, ¿sí? Los espero la próxima vez, así es que ánimo, no se olviden de participar, ¿verdad? En el chat, ya sea que porque quede todo claro o tienen alguna duda, siempre participen, ¿verdad? Les agradecemos su asistencia. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.